Por favor, si pueden abrir sus Biblias a Lucas capítulo 4. Esta mañana venimos a la tentación de Jesús, un evento que en el Evangelio aquí sucede después del bautismo de Jesús. Vamos a leer los primeros versículos, pero vamos a seguir pasando hasta el versículo 13. Por favor, lee conmigo. Vamos a empezar Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y como apunté hace unas semanas, no es accidente que la tentación de Cristo aparece después de la genealogía de Cristo en el Evangelio de Lucas. Eso es a propósito, la genealogía termina con esas palabras, el hijo de Adán, el hijo de Dios. En otras palabras, Jesús como hijo de Adán es plenamente humano. Y Jesús como hijo de Dios es también plenamente Dios. Jesús es el hombre Dios. En el Lucas, si el Hijo unigénito de Dios va a poder resistir las tentaciones de Satanás para ir a cumplir su rol de mesiánico como el segundo Adán. Nunca había pensado de eso, pero en mis estudios, la tentación de Jesús en el desierto en realidad marca solo la segunda vez en las Escrituras en que un ser humano se encuentra cara a cara con el diablo. El primero, Adán, claro. El segundo, aquí, Jesús en el desierto. Adán estuvo en un desierto. Ese jardín estaba lleno de la provisión de Dios, pero Adán, como quiera, cayó ante la tentación de Satanás, pero Jesús va a poder resistir la tentación mientras tiene hambre en el desierto judeo. Adán cayó a pesar de haber sido colocado en un mundo sin pecado, perfecto. ¿Podría Jesús evitar el pecado a pesar de que ha sido colocado en un mundo entregado a la oscuridad? Adán parece haber caído víctima de la tentación de Satanás, la primera tentación. ¿Sería capaz de Jesús de aferrarse a su perfección mientras es bombardeado de las tentaciones de Satanás por 40 días? Pero también ayunando sin comida y sin agua. Esas son las preguntas que dominan el texto. Y claro, esas preguntas son importantes porque Jesús no puede ser nuestro perfecto sustituto si él no hubiera permanecido sin pecado. Aquí Dios nos muestra, el Espíritu Santo nos muestra, Lucas nos muestra que es el Mesías porque Jesús fue y pudo resistir todas las tentaciones que Satanás le tiró. Algunas observaciones antes de entrar al corazón de ese texto de Lucas. La narrativa comienza: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí la primera observación es que el Espíritu mismo condujo a Jesús al desierto. Aquí Marcos dice más claro 1:2 y dice, y luego el Espíritu, después del bautismo, el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora, aquí esa palabra impulsó es extremadamente fuerte. En el griego significa expulsar o expulsar con fuerza. Aquí para Juan 2:15 dice que hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. O en Hechos 13:15, aquí los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los expulsaron de sus límites. Hay una violencia detrás de esta palabra. Y entonces, ¿qué significa esto? Aquí en el contexto presente es una urgencia, una impulsión
divina. Jesús debe de ir al desierto. Estas cosas tienen que suceder para que Él cumpla su misión. La experiencia de Jesús en el desierto no es casual. Este evento es conforme al plan eterno de Dios. Fue orquestado por el Espíritu Santo y sometido por el Hijo. Y así, aquí esta acción forzada de inmediatamente el Espíritu lo impulsó a salir al desierto. Aquí subraya que la tentación de Jesús era parte del plan redentor soberano de Dios. Esas cosas tenían que suceder. Y ese tema de que la intervención del Espíritu Santo se ve a través de Lucas 1:35, Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. En Lucas 3:21 al 22, el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo, descendió sobre él, y que el Espíritu estaba sobre Jesucristo, Lucas 4:1, y luego al continuar, que Jesús lleno del Espíritu fue guiado por el Espíritu al desierto. Y aquí seguimos a través de Lucas al principio del ministerio público. En Lucas 4:14, aquí Jesús nuevamente lleno del Espíritu, del poder del Espíritu, y luego ungido por el Espíritu para cumplir todo según la voluntad del Padre. Todo esto para decir que esa tentación también refuerza la relación única de Jesús con el Espíritu Santo. Un plan divino que está siendo cumplido por su misión de Jesucristo. Y el segundo, es muy probable que Jesús fue tentado mucho más de 3 veces. Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. En Mateo 4:13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad. Los dos relatos dicen que Jesús era continuamente siendo tentado por Satanás por 40 días. Así, las 3 tentaciones que se mencionan aquí en el Evangelio de Lucas son representantes del tipo de las tentaciones que Jesús estaba experimentando, o eran las más difíciles que Jesús estaba experimentando durante sus 40 días de hambre y sed. Dice que Jesús está continuamente sido tentado por 40 días sin comida y agua. Eso es un bombardeamiento de las tentaciones, y la más grande que viene al final cuando Jesús está más cansado y con más hambre. Esa es la segunda observación. La tercera es que la tentación de Jesús no solo es paralela de la tentación de Adán en el jardín, pero también es paralela a la prueba de Israel en el desierto. Puede voltear conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 es donde vamos a empezar. Jesús es el mejor Adán, el segundo Adán, y cumplió lo que el primero no podía. Y es un judío real. Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Así Jehová tu Dios castiga como un hombre a su hijo. Israel falló su prueba. Dios había proveído el maná de la tierra, del cielo, y en el monte Sinaí cometieron idolatría, aunque Dios se había revelado a ellos continuamente, y también se murmuraron
y necesitaban una señal y que demostrarle que Él estaba con ellos. Todas esas cosas, Jesús fue probado en el desierto y fue ah, victorioso. Jesús fue victorioso donde Israel no lo fue. Y otra observación final, nomás esas 4. Le estoy dando 4 puntos para esconder que tengo 7 puntos. Jesús vence a Satanás y sus tentaciones, no solo recordando las escrituras, sino también aplicándolas con cuidado y precisión. Jesús entendía la escritura en su contexto y Jesús había meditado en la palabra, y eso fue como lo pudo aplicar. Se había memorizado esas cosas. Y claro, en haciendo esto, no solamente cumple lo que nosotros no podíamos, lo que Israel no pudo, lo que Adán no pudo, pero también sirve como un ejemplo a todos que van a doblar la rodilla a Él. Adán tenía la palabra de Dios, ¿no? Pero Adán falló en meditar las implicaciones de esto para que lo aplicara en sus tiempos de necesidad. Entonces Jesús tenía la palabra de Dios, meditó en la palabra de Dios, entendió la palabra de Dios y la aplicó de acuerdo a cuando se necesitaba y fue victorioso. Entonces Jesús es nuestro ejemplo en cómo vamos a mantenernos victoriosos aunque el diablo nos bombardee con tentaciones. Y con todo eso en mente, esas 4 no cuentan en contra de mí. Tengo 3 puntos más para esta mañana. 3 calidades de una fe que permanece, que sirven a probar la identidad mesiánica de Jesús y también guiar a los creyentes a través de todas las tentaciones que vamos a enfrentar en la tierra. La primera es, en cada tentación, la fe espera la provisión de Dios. La fe espera la provisión de Dios. Lucas 4:3. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, o en el griego lo que dice, si como eres el Hijo de Dios, Satanás sabía quién era, dile a esta piedra que se convierta en pan. Satanás, yo no soy tentado a cambiar una piedra a pan, pero Jesús, como Hijo de Dios, esto es una tentación verdadera. Y si eres el Hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, y él habla de Deuteronomio 8:3, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo le dice al resto, pero sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí la primera calidad de mantenernos perseverante, que siempre espera por la provisión de Dios con paciencia. Cree que Dios va a proveer. No como Adán que tomó el fruto prohibido en el medio de la abundancia de Adán, o Israel que se quejó por comida a pesar de que Dios gentilmente les dio maná. Jesús soporta su tentación del hambre confiando en la palabra de Dios, aunque tenía hambre. Lo que Satanás está haciendo aquí, está urgiendo a Jesús que demuestre y compruebe que es Hijo de Dios y tentando a Jesús de que dude que Dios va a proveer por él. Lucas 4. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? Porque Dios no está proveyendo por ti. Satanás nunca lo dice, pero lo pone en una manera de que tu mente puede hacer el pensamiento que Dios no está proveyendo. Jesús se niega a ceder y en cambio confía pacientemente en Dios. Dios proveerá a su tiempo. ¿Cómo sabía eso? Salmo 34:9, temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Una promesa dando a nosotros, una promesa dando al Hijo de Dios. Salmo 81, Dios, yo soy Jehová tu Dios,
Te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 145:15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, de acuerdo a tu tiempo. Tú abres tus manos y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Satanás muchas veces viene con esta tentación de que Dios no va a proveer por nuestras necesidades, de que Dios no va a satisfacer nuestros deseos. Y aquí la palabra dice, Dios dice, yo proveeré por toda necesidad y yo voy a satisfacer tus deseos en mi tiempo. Fe espera pacientemente a Dios para proveer en su tiempo perfecto. Cuando enfrentamos una necesidad, un deseo, te empuja a pecar para satisfacerlo. Has olvidado una verdad muy crucial, y es que Dios en su tiempo lo va a cumplir toda nuestra necesidad. Entonces la pregunta que Satanás hace, ¿de verdad confías en Dios que Él proveerá todo lo que necesitas? ¿No fue Él quien te condujo al desierto y te causó el hambre que ahora padeces? ¿Le importas? ¿Cuida de ti? Aunque estuvo 40 días sin comida ni agua, Jesús nunca falleció. Él confió en Dios. Y por eso, y la enseñanza en esto significa más. Voltea conmigo a Lucas 12. Jesús siendo tentado en esta manera, Él sabe la debilidad de la humanidad y da una solución. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios les alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues, si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considera los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué tenemos de hacer nosotros? Más buscar el reino de Dios, y esta es la promesa, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuándo serán añadidas? En su propio tiempo. Lo que significa que la fe requiere de nosotros de esperar pacientemente en la provisión de Dios. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A lo mejor una de las razones que no estamos satisfechos es porque estamos hambrientos y teniendo sed de las cosas incorrectas. Y cuando vemos ante las cosas incorrectas, vamos a satisfacerlas en una manera incorrecta. Debemos de tener hambre y sed de la justicia. Eso nos va a ayudar con la paciencia. Esa es la promesa de Dios. Los que están controlados por el hambre de las cosas terrenales nunca van a poder resistir las tentaciones terrenales. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de tal manera que son, con la ayuda de Dios, capaces de resistir el pecado. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
dará. Y la razón es porque Dios provee. Jesús provee. Jehová provee. Nunca tienes que pecar para satisfacer tus necesidades o deseos. Cuando viene la tentación, tienes que acordarte, Dios va a proveer. Dios solamente satisface. Tienes que recordarte de esto. Entonces, ¿cómo supo Jesús esto? Lo sabía a través de la palabra de Dios. Como lo escribió, respondió Jesús, respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El hombre no vive y hace sus decisiones basadas en sus necesidades físicas y sus deseos físicos. El hombre cristiano vive y hace sus decisiones basadas en la palabra de Dios. A lo mejor tienes un deseo, vas a tener una necesidad, pero no haces tus decisiones basadas en esas. Tú haces tus decisiones basadas en cómo sigues a Cristo en la palabra de Dios. El hombre no vive de pan solamente, pero en la palabra de Dios. La próxima vez que sientas tentado a dudar, sigue el ejemplo de Jesucristo y espera pacientemente en su provisión. Él va a proveer. Y la primera cualidad de una fe que se mantiene firme es que siempre espera con paciencia la provisión de Dios. El corazón no va a tener problema en rechazar las ofertas de provisión y placer de Satanás en esa tierra. Esta fe no tiene ese problema. Segundo, la fe adora y sirve solo a Dios. La fe adora y sirve solo a Dios. Lucas 4, 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lo que significa eso, era un momento que le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Hay una gloria del hombre, porque a mí me ha sido entregada, es el príncipe del aire, y a quien quiero la doy. Sí, le dice a Jesús, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí Satanás claramente intensifica su ataque, no solo llevando a Jesús a un lugar alto, pero también mostrándole todos los reinos del mundo. Le daré todo esto si me adorares. Jesús le responde, hablando de la escritura de Deuteronomio 6:13, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la segunda calidad de esta fe que persevera es un corazón que quiere adorar a Dios solamente, solamente en esto. No como Israel que probó a Dios con la idolatría. Jesús rechaza la invitación de poder de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sabía que para aceptar esta oferta era para rechazar el plan de Dios. Era rechazar la adoración del Dios verdadero. Esa tentación es un eco de la caída de Adán. Génesis 3:2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sino que sabe Dios que el día que comáis, abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tú puedes ser tu propio Dios y hacer tus propias decisiones. Satanás viene a Jesús con una tentación similar. Jesús había venido a hacer la voluntad del Padre. Dios había revelado y Satanás le ofrece un camino más fácil, algo que está fuera de la voluntad del Padre. Pero cuando Jesús se sometió al bautismo, se estaba sometiendo a un camino de muerte, de sufrimiento, y Satanás viene y a lo mejor donde está más débil Jesús, no tienes que sufrir. Tú puedes engendrar todas estas cosas en un momento.
dalo todo. Ese es el camino fácil. Y claro, es el camino que Él pone delante de los creyentes. Tú puedes ir por este camino, bendecidos los que son perseguidos, o puedes ir por este camino, donde no hay persecución. Y en un momento de debilidad para el creyente, puedes escoger no persecución, pero Jesús, debes de saber, te salva. Él fue tu sustituto perfecto porque Él no escogió el camino fácil. Él continuó a adorar a Dios aunque significaba sufrimiento. Satanás viene, yo te daré todo eso, toda esa potestad, toda la gloria. Y pues ha entregado a mí. Pero ¿quién te la entregó? Puede pensar Jesús. Y yo se la doy a quien quiera. Si tú, prosado, me adorares, todos serán tuyos. Satanás le está ofreciendo un camino corto. Pero me encanta como Jesús lo rechaza. Adoraros a Dios solamente y servirle a Él solo. Dale Ralph Davis lo expresa: la verdadera fe salvadora siempre prefiere adorar al único Dios verdadero por encima del poder terrenal, incluso cuando ese poder gobierna el mundo eterno. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo pudieron Jesús y Moisés rechazar el camino del mundo hacia el poder? Porque preferían la adoración de Dios. Parte es porque ellos sabían que el reino de Dios es mejor. Y no solamente eso, porque Dios ya le había prometido un reino más grande que cualquier reino en este mundo, en esta tierra. El reino ya había sido prometido a él. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ya había sido prometido y a él fue dado dominio, un reino que no dominio eterno que es de un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Lo que Satanás estaba ofreciendo era temporal. No iba a durar. Jesús es la tierra, la piedra central en el reino que va a reemplazar todos los otros reinos, un reino que no se iba a destruir, y eso fue lo que fue prometido a Jesús. Lo que Satanás estaba ofreciendo era nada en comparación a lo que Jesús ya tenía por promesa de Dios. Entonces era por el gozo que se presentaba, que se presentó delante del Hijo. Él seguía. Dios le había prometido el reino. Entonces cuando Satanás ofreció esto, no había absolutamente nada para que Jesús pudiera considerar. Y debería ser así con nosotros. En Cristo hemos heredado el reino. Tenemos toda bendición espiritual en los cielos. No temáis, Lucas 12:32. Al final dice, Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con él. Si reinar sobre qué? Un reino. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y una de mis favoritas, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, un reino.
Los mansos esperan para el resultado de Dios. Las personas orgullosas egoísticamente quieren exaltarse aquí en la tierra. Y en un sentido era lo que Satanás hace. Es lo que Satanás hace, exaltarte a ti mismo. Jesús se humilla a sí mismo hasta la cruz y como resultado es exaltado sobre todo otro nombre. Y Él presenta el mismo camino a todos sus seguidores, que si nos humillamos, la poderosa mano de Dios, 1 Pedro 5:6, Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, esperando para que el Señor exalte y no a nosotros mismos. En Santiago 3:14 nos advierte, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquellos que procuran hacer grande su nombre en la tierra serán desconocidos en el cielo. Pero aquellos que procuran hacer grande el nombre de Dios, mientras que al mismo tiempo no se preocuparán por el suyo propio, estos un día serán conocidos en todos los salones del cielo. Así que la fe verdadera rechaza la exaltación propia. ¿Por qué voy a escoger el poder terrenal si puedo tener el reino del cielo y reinando con Cristo para siempre? Entonces, cuando estás tentado a perseguir los reinos del mundo, recuerda las palabras de Jesús: adorar y servir solo a Dios. El reino de Dios no tiene lugar para tu reino también, pero sí hay lugar para los que se humillan. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Eso es de un corazón de adoración, ¿no? Adorar y sirve a Dios solamente. Mateo 5:8, bendeció los puros de corazón, porque buscarán a Dios. Puros de corazón trae a la mente una falta de pecado, un corazón puro, pero es un corazón que está devoto. Este es un corazón puro. El corazón puro es el corazón que adora y sirve a Dios solamente. Jesús aquí demuestra el corazón puro para todos los que le siguen. Ellos van a ver a Dios y viendo a Dios, Primera de Juan nos dice que seremos puros como Él es puro y vamos a ser hechos como Él. Es un corazón que quiere adorar a Dios, un propósito singular de adorar a Dios, y ese tipo de corazón va a rechazar toda tentación de Satanás. Va a rechazar las tentaciones de poder de Satanás. Y el tercero, la fe no prueba a Dios, confía en Él. La fe no prueba a Dios, confía en Él. Lucas 4:9, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás es astuto. Y eso es directo de la Escritura, lo que él dice. Aunque los demonios creen y tiemblan, los demonios conocen la palabra. Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo dijo exactamente Satanás aquí. La lógica es: Dios ha dicho que te protegerá, está en la Escritura, entonces brinca y deja que lo compruebe. Satanás convenientemente
deja fuera el Salmo 13, el versículo 13 del Salmo 91. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. A lo mejor Jesús conocía la palabra mejor que Satanás, que cuando le dejó y sonrió Jesús a sí mismo, sabiendo que lo que dejó fuera Satanás. Claro que Satanás no quiere hablar de eso porque habla de su derrota, pero revela la estrategia de Satanás. Usa suficientemente escritura para que suene bien y engañar a las personas. Y como responde Jesús, Lucas 4:16, responde Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La Escritura nunca contradice la Escritura. Dios no se contradice. Él cita Deuteronomio 6:16. No tentaréis y se para firme en la verdad y revela una señal crucial de fe firme. No pone a prueba a Dios. La fe confía en Dios. Jesús no tenía que su padre lo agarrara en el aire para saber que su padre es fiel. No necesitaba que él comprobara su amor y su cuidado. Él ya lo sabía. Eso que lo sabía como Dios y como hombre, porque creía en la palabra de Dios que promete que echas todas tus cargas sobre mí, porque a Él le importa. La fe verdadera confía. Pero Juan 20:25, Tomás, el incrédulo, de ver una señal, le dijeron, pues los otros discípulos al Señor él dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere ni mi mano en su costado, no creeré. Tomás dice, compruébalo. Una fe no verdadera no es así. Una fe verdadera cree aun cuando no puede ver. La tercera marca de una fe firme es que de permanecer firme bajo la prueba sin tener que probarlo. ¿Por qué importa todo esto? Importa porque Jesús, a través de este narrativo, comprueba que es el mejor Adán, el segundo Adán, el perfecto Adán. Y eso importa porque como el perfecto Adán, él puede ir a morir como nuestro perfecto sustituto. Él tenía que resistir estas cosas y por esto importa. Pero también importa porque ahora Jesús se puede simpatizar con nosotros en nuestra debilidad, ya que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Jesús sabía completamente resistir la tentación. Nosotros damos a la tentación. Nosotros no sabemos cómo resistir al final, pero Jesús sabe. Entonces no importa que el pecado, la tentación, Jesús nos puede ayudar en nuestra debilidad. Podemos venir ante Él cuando somos tentados. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un ayudante en el cielo queriendo ayudarnos en nuestras debilidades. Sin este pasaje, nadie podría ser salvo. En lo que Jesús cumplió en este pasaje, todos que llaman al nombre de Jesucristo en arrepentimiento y fe serán salvos porque Jesús es un sustituto perfecto. Y un versículo más, Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Un versículo para acordarnos que el diablo siempre está buscando a alguien quien devorar como un león rugiente. A lo mejor resististe esta tentación. Sé vigilante.
Él regresará a otro tiempo. Y claro, lo veremos cuando seguimos en nuestro estudio. Ahora vamos a dar una transición a nuestro tiempo de la mesa del Señor. Recordarles otra vez que la razón que observamos la mesa del Señor es porque Jesús nos mandó a hacerlo. Él quiere que nos acordemos de meditar en lo que la palabra de Dios nos ha recordado. Ese es un tiempo para los creyentes. Entonces, si eres tú, mientras los elementos son preparados, tú debes de obedecer el mandato del Señor y dar que Él dio su vida por la tuya. En un momento los mujeres van a pasar y a pasar los elementos. Por favor, manténlos y vamos a tomarlos todos juntos. Y hay copas de diferente color y esos son para que no tienen gluten. Voy a orar y los ancianos y los ujieres van a pasar los elementos y te animo que vayas delante del Señor y le des gracias y medita en lo que no vas a entender completo nunca, pero hay partes que sí puedes entender y lo que Dios ha revelado. Con un corazón de adoración, pídele por perdón de seguir a restaurar tu corazón, porque no solamente te ha justificado, pero sigue santificándote. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado, lo que pones en nuestro corazón, nuestras mentes. Recuérdanos diariamente, no solamente hoy, el sacrificio de Cristo, de tu Hijo, significa que siempre estemos agradecidos por el perdón que ha sido proveído por la muerte de tu Hijo, que no merecíamos, pero ha sido dada gratis y ha sido aceptada gratis porque tú has regenerado nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, te adoramos. Danos corazones puros que te podamos ver. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo oramos. Amén.